trabajando con la idea de hacer un montaje con música y un relato en el imaginario de África. Y entonces, a medida que fuimos investigando y recolectando material musical y también investigando en historias, en animales, decidimos que queríamos trabajar sobre animales y escogimos la elefanta y la jirafa, bueno, por diversas razones. Y, y entonces empezamos entre todos a imaginar una historia. Y cuando llegamos a una línea, como con algunos hitos importantes, le pedí yo a Diego Fernández, que es mi hermano, que escribiera. Y así se tuvo el relato. Y entonces, cuando ya tuvimos el relato, ya teníamos acopiado algún material musical. Entonces empezamos a imaginar cómo podían insertarse estas músicas dentro de esta línea narrativa, de manera que caracterizaran algún personaje, alguna situación, alguna emoción, que es finalmente cómo transcurre la música y la acción, digamos, a través de la música. Y así. Y luego que tuvimos el relato y la música, entonces invitamos a Vittorio y a Montserrat, y ellos quisieron completar con la visualidad, con todo el diseño. Nosotros comenzamos con una investigación acerca de música africana, buscando referentes que tuvieran alguna conexión con la música ceremonial o la música ritual, o en su defecto que tuvieran material, o en su defecto que tuvieran material, instrumentos acústicos, no, como lo que hay aquí, digámoslo. Y entonces empezamos a tratar de reproducir esa música, tipo cover, pero reemplazando algunos instrumentos originales por instrumentos que teníamos nosotros más a mano o que queríamos más esos sonidos que otros, y también para reinterpretarlo de alguna manera. Y entonces al cabo de un tiempo tuvimos un montón de música copiada, digamos, representada. Y una vez que tuvimos todo eso y que nos fuimos acostumbrando un poco al sonido y fuimos decidiendo qué instrumentos eran los que más nos gustaban, cómo se repetían, también cómo tocar el metalófono, cómo acercarse al oboe. Y bueno, y también que se nos sumó Amaru, que es el músico, es el músico brígido de la obra. Y entonces él también llegó y con todos sus tuntumes y entonces también él completó de cierta manera lo que nosotros habíamos insinuado. O sea, si nosotros teníamos de repente un crotalito así chiquitito, él trajo su set de crótalos y dijo, bueno, esto puede ser en diferentes tonos y qué sé yo. Y una vez que tuvimos acostumbrada la oreja, la mano, el cuerpo al sonido, entonces empezamos a componer, a inventar música con esos referentes en el oído. Y en la obra se mantienen solamente algunos temas originales tal cual como son, que son en general cantos ceremoniales. Como por ejemplo los cantos que hay en el momento del parto, que son cantos del Kalahari, de tribus del Kalahari, que tienen que ver con el ciclo menstrual. Entonces, digamos, era como obvio cuando llegamos a ese momento en que el texto decía, entonces la jirafa le interrumpe con un au, au, au. Y entonces dijimos, de ahí. El relato igual, la palabra, el cuento sonaba, no solamente sonaba como palabra, sino que tenía su música. Y así como que fuimos, cuando tuvimos el texto, ordenando como por escena o por pedazo, al final nosotros determinamos también algunos momentos.
y armábamos la atmósfera musical, cómo sonaba en el fondo ese momento, y íbamos, cuando teníamos un poco como cómo sonaba, pero generalmente empezábamos a armarlo y insertando el texto. De hecho, el texto como que se adecuó también un poco a las necesidades de la música o de los momentos de armar esta atmósfera. Y como que fue así como bien... Probamos maneras de como neutralizando un poco el texto, como para que fuese también una narración más como pura, por decirlo así, o más neutra. Y después en realidad como que el texto se fue adecuando a lo que sucedía, que era principalmente lo que tocábamos, o lo que sonaba. Voy a hablar un poco de la improvisación de Vilma, o yo pensé que venías con Vilma. Ah, claro, ese momento fue súper importante, cuando en la obra hay un momento donde es narración y hay un momento donde empieza el diálogo, donde se encuentran y es como que antes de eso no se ha dialogado nada. Y ahí hicimos un ejercicio que era que cuando hablaba la elefanta se cantaba ciertos temas y lo cantaban dos personas, y cuando hablaba la jirafa yo cantaba otra parte. Entonces se generaba como que nunca era texto puro, sino que... Como una narración canto. Claro, era como si se estuviese traduciendo un poco la música al texto, como para poder como comunicarlo así en el lenguaje. A ver, son dos cosas. Uno, nosotros cuando partimos creando, no pretendíamos hacer un trabajo para niños. Creemos que esta obra es para niños y para adultos. Y también quizá por un público segregado, es decir, una función solo para niños y también una función solo para adultos. Pasan cosas bien diferentes y también se percibe y se actúa de manera diferente. Las funciones para niños son más difíciles, pero son exquisitas porque la retroalimentación es instantánea, es inmediata, es como un aplausómetro. Y las funciones para adultos son maravillosas porque se puede indagar en la profundidad y en la emoción. Tú te transmites eso. Pero también es muy bonito que sacar un poco también de lo que está acostumbrado al parecer el público que lleva a los niños al teatro, que es, la salida, así como ya, que se entretengan un rato y volver, sino realmente poder compartir todos. Y a un tiempo que no es el acostumbrado para los niños. O sea, no es todo el rato tan, sino que también hay un momento para sentarse a escuchar. Oye, mira, están contando una historia. Y es algo conocido para los niños, es un cuento. ¿Qué más conocido para los niños que te voy a contar un cuento? Entonces, en ese sentido, la experiencia tanto con los adultos como los niños es bien diferente y es bien buena. Y de hecho la idea también al principio estaba como un poco la idea de que fuese un cuento, ¿cierto? Que pudieran ir los niños, como la Gala diciendo que a mí me gustaría hacer una obra donde pudieran ir mis hijos, por ejemplo. Nosotros no tenemos hijos, los demás. Pero que sea también pueda ser un cuento para adultos, porque también eso no es muy común, pues uno como que crece y cuando niño después ya deja de escuchar cuentos, sino que es pasas como a otros planos de relatos, como, no sé, pues las películas son dramas, son más complejas, tienen otros ritmos, otras intenciones, y no existe como, o sí existe, pero mucho menos el formato de cuento, así tal cual. Había una vez un no sé qué, pero que sea para un adulto también estimulante y que lo invite también tanto como a un niño. Entonces, en el fondo también es, o a los abuelos también, como recuperar un poco ese lugar. Porque para nosotros también no estamos haciendo una obra así como muy como ¿dónde está el lobito? Sino que también para nosotros es un cuento importante, un momento, contarlo. Y la otra dialéctica interesante que se produce es con los ciegos. Nosotros en algún momento cuando tuvimos el relato y la historia dijimos, pucha, que sería lindo darlo para ciegos, porque ahí está, pues está completo y se escucha. Y entonces tuvimos la oportunidad de estrenarlo en un colegio, en la escuela Helen Keller, para la básica de niños y niñas ciegos. Y eso es otra cosa.
O sea, es bacán. Porque ahí tú como actor también estás exigido al máximo en el interno, así, pero por favor cuéntalo bien, por favor fíjate en todo. Y la emoción a full, las imágenes a full. Y para ellos también escucharlos a ellos decir lo que decían después de la obra. También la necesidad de que haya material para ellos, de este tipo de material, digamos, cultural. Entonces también, y nosotros pedimos al teatro que hubiera gratuidad por función para 5 ciegos o ciegas con sus acompañantes, con un acompañante por función. Y ha sido un poco difícil como publicitarlo porque hay solamente 5 cupos por función, entonces, pero bueno, eso. El acercamiento a la visualidad de la misma obra. Hoy. O sea, bueno, tú decías que se diferencia de una el antes y el después con las marionetas. O sea, ahí yo creo que el trabajo que hizo el Vito y la Monse, bueno, fue un trabajo de ir entendiendo también la misma musicalidad de la obra. O sea, el principio se siente que tiene que ser hablado y con actuación. Pero cuando entran los mismos personajes, se arma. Yo creo que ahí como que se cierra ya el círculo de la misma obra. O sea, uno puede apoyar con la misma entrada de las fermas, Eso de los montes, exacto, los pastitos. y eso está ya como puesto desde el principio. Pero yo creo que también va por la magia que se entrega. La sorpresa. La sorpresa, o sea, uno siente como que se llena más el espacio con las marionetas. El Vittorio decía algo que para él, como la experiencia de haber armado este mundo, como de concretarlo en el fondo, hacerlo material, lo maravillaba o le gustaba porque generaba fantasía. Entonces que fue bonito para él, que él no sabía hacer marionetas, aprendió durante este proceso en cómo de un pedazo de álamo grande poder ir generando una fantasía que finalmente animada o manipulada por un hace que esté el animal. Entonces también como el acercamiento también a las materialidades más puras, así como la madera, más tosca, por eso las marionetas son como color madera, con sus grietas, con lo mismo, como todos los materiales, los vestuarios también son como de telas más rústicas. Lana pura. Como un poco como también queriendo como expandir esta misma sensación de los relatos como hacia un vestuario que también sugiera, pero tampoco sea como, o sea, que dialogue también. Yo creo que hay un rescate, a lo mejor inconsciente en un comienzo, pero de la tradición oral. Es decir, tan sencillo como juntémonos debajo de un árbol en la tarde a escuchar un cuento. Y por eso los vestuarios no representan a los animales o no sé a qué, sino a las personas de esta aldea o de este lugar que van a contar una historia. Y sí es una ceremonia, sí es sagrado, sí es importante, sí es trascendente. Tan trascendente como cuando tu abuelita te contaba la Caperucita Roja después de la siesta. Y por un lado eso, y por otro lado también que a veces a la gente le cuesta un poco acomodarse a que la primera parte de la obra es un cuento y quedan así, o sea, te están contando un cuento y quedan un poco así como, chuta, pero es teatro, pero no es teatro, pero me están contando, pero es un poco lento o tal vez no, es un concierto. Y ya cuando entran las marionetas como que se siente, como decía el Botón, como decía Álvaro, una sensación como de ya entramos, aquí está lo conocido. Pero creo que también es importante sacarlo de ahí, salir de ahí, o sea, salir de Trabajar el imaginario. eso, decirle a la gente, imagine, por favor. Y después que imaginen aparecen estas marionetas que son maravillosas. En realidad nosotros estamos enamorados de ellas. Y esos mecanismos, que eso fue lo que me instaló ahí atrás con el útero y la mariposa.
Claro, ahí uno dice, pucha, qué rico. Pero eso es como la guinda. Antes igual fue como, por favor, imagínate.